análisis. Bueno, en este bloque de análisis avanzado lo que voy a hacer es explicaros 3 conceptos importantes a tener en cuenta y que van a ayudaros a mejorar esa hipotética o posible predicción que vosotros podéis hacer del precio. Se trata de el halving, explicaremos un poco qué significa, la teoría muy por encima y luego enseñaremos en cuanto a la práctica qué repercute al precio. Luego, posteriormente, pasaremos a hablar de los ciclos del mercado y finalmente tocaremos el multi-time frame análisis, un elemento absolutamente imprescindible para el análisis, para la predicción, que nos puede ayudar mucho mejor a poder entender si el precio va a subir o si el precio va a caer, ¿de acuerdo? Estos conceptos, sobre todo el último, multi-time frame análisis, es importante que los cojamos una vez hayamos entendido y asimilado mínimamente todos los conceptos anteriores, porque como digo son conceptos realmente avanzados, ¿de acuerdo? Entonces, empezando por el primero, el cual va a ser el halving. A ver, el halving al final es un acontecimiento que ocurre cada 4 años o cada 210.000 bloques minados, donde la recompensa por bloque se reduce a la mitad, ¿de acuerdo? Al principio, en el primer halving, durante el 2016, durante 2012, perdonad, las recompensas previamente eran de 50 bitcoins. Posteriormente, una vez se llevó a cabo el primer halving, pasaron a ser de 25, después de 12,5 y actualmente estamos en 6,25. Claro, el próximo halving va a tener lugar en 2024. Se estima que aproximadamente durante el primer trimestre, no se puede establecer una fecha exacta, pero durante el primer trimestre del año 2024, ¿no? ¿Esto qué genera en Bitcoin? Pues bueno, genera que actualmente, como el dividir entre 2 la recompensa anterior es un resultado tan heavy, es decir, pasamos de 50 a 25, de 25 a 12,5, etcétera, etcétera, claro, genera una repercusión importante en el mercado porque cada vez el supply es más limitado, el supply que resta, el supply en circulación actualmente es de 19 millones, entonces cada vez el supply es más limitado, pero claro, actualmente, como digo, el impacto es mayor que cuando podamos pasar, por ejemplo, de 1,5 a 0,75, algo de este estilo, ¿no? Claro, eso genera un impacto menor, pero actualmente lo que vemos en el mercado es que el halving genera un movimiento importante. Podemos ver aquí qué es lo que pasa cada vez que se forma un halving con el precio de Bitcoin. Pues hombre, si cogemos un poco rentabilidades respecto a lo que ya hemos visto anteriormente, vemos que en el primer halving a posteriori se llevó una rentabilidad de 11.000%. Claro, esto es una rentabilidad importante y si la comparamos con el segundo halving, vemos que la rentabilidad baja un poco, 2.800%. En cambio, si ya vamos al tercer y último halving que tenemos aquí en pantalla, vemos que la rentabilidad hasta el máximo que conocemos actualmente es de menos de 700%. Esto es una señal negativa, es una señal que indique que Bitcoin va a desaparecer o que Bitcoin pierde el interés. No, todo lo contrario. Como digo, cada vez el halving genera menos impacto porque no es lo mismo restar de 50 a 25 que de 2 a 1. Sí que es cierto que cuanto a porcentaje es lo mismo, es un 2. O sea, es dividir entre 2, ¿vale? Le restas el 50%, ¿no? Pero el tema es que en cuanto a beneficio y recompensa para los mineros, no es lo mismo, es peor, ¿no? Es peor que te resten de 50 a 25 que no de 2 a 1, ¿ok? Entonces, esto genera un impacto menor cada vez a medida que pasan los años. Y además tenemos que sumarle el elemento clave y es que Bitcoin, a medida que pasan los años, es un activo menos volátil. Pese a la volatilidad que implica el gráfico de Bitcoin, pese a la volatilidad que ya soporta Bitcoin, que es extremadamente elevada, es importante entender que a medida que el precio va aumentando, a medida que el precio va desarrollándose, que la línea temporal cada vez es más larga en ese sentido, cada vez pasan más años, más meses, más semanas, más días, pues cada vez cuenta más, es decir, cada vez el precio está más asumido, está más gobernamentado, Bitcoin está más aceptado por la sociedad, podríamos decir, cada vez hay más medidas favorables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso genera una adopción mayor que implica menor volatilidad, simple y llanamente, ¿no? Entonces, hemos visto la rentabilidad que genera el halving una vez se forma el halving, pero tenemos que entender también qué es lo que sucede previo al halving, y es que desde el mínimo del ciclo bajista hasta
y ahora hablaremos de ciclos, hasta el halving, vemos aquí una subida de un 500%. Desde el mínimo del segundo ciclo bajista hasta el segundo halving, vemos una rentabilidad de 300 y pico por ciento. Desde el mínimo del tercer ciclo bajista hasta el tercer halving, vemos una rentabilidad de 170 y pico por ciento. Claro, ¿qué estamos viendo? Pues que también la rentabilidad desde el mínimo hasta el halving es cada vez menor. Y esto lo único que hace es retroalimentar la misma teoría. Mayor adopción, menor volatilidad. Es simple y sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, un poco entendiendo qué son los halvings, cada cuándo se forman, qué generan en el mercado, si os dais cuenta, cada vez que se forma un halving significa un punto intermedio entre el ciclo. Esto es un ciclo alcista y el halving va en medio. Esto es un ciclo alcista y el halving va en medio. Esto es un ciclo alcista y el halving va en medio. Ahora tendremos que formar un nuevo ciclo alcista y el halving irá en medio, ¿ok? No intentamos o no estamos haciéndolo en pro de intentar hacer una predicción o de especular con una caída y una posterior subida, ni mucho menos, sino de revisar qué es lo que nos han dicho los anteriores halving e intentar hacer una hipotética desarrollo respecto a lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Entendiendo también lo que he comentado del menor impacto. Pero muy relacionado con los halvings están los ciclos. En los ciclos sí que podemos sacar mucha más información, ya que al final el halving simple y llanamente nos marca una de las características principales de Bitcoin, pero no tiene en cuenta o no tiene tan en cuenta el estado del ciclo. El halving sucede cada 4 años y punto. No tiene nada que ver con el ciclo. Sí que es verdad pues que bueno, el ciclo un poco se adapta al halving, pero el halving no se adapta al ciclo. El halving sucede y punto. Pero ¿qué nos dicen los ciclos? Podemos hacer un ejercicio muy interesante y es el de analizar los ciclos. Vamos a coger todos los ciclos alcistas, los bajistas en este caso no, solo vamos a coger los alcistas y los vamos a poner aquí arriba, ¿vale? Vamos a hacer un momento, un espacio por aquí y vamos a ir poniendo todos los ciclos. Aquí tenemos el primer ciclo alcista, luego pues tenemos un ciclo bajista en esta etapa de aquí y se inicia un nuevo ciclo alcista, lo vamos a coger y lo vamos a poner también aquí al lado, aquí vamos a poner más o menos el mismo inicio, aquí los tenemos, luego viene un nuevo ciclo bajista en toda esta etapa de aquí y se genera un nuevo ciclo alcista desde mínimo a máximo, lo vamos a poner también en el mismo lado y finalmente vamos a coger el último ciclo alcista, ya que como veis aquí tenemos pam, otro ciclo bajista y desde el mínimo hasta el máximo donde estamos actualmente pues podemos coger y hacer tal que así, ¿vale? Entonces cogemos así y lo plantamos aquí. Entonces, una herramienta que nos puede ser útil es, pues bueno, cambiar el color. Así podremos, pues bueno, definir un poco mejor cuál es el ciclo y diferenciarlo, ¿no? El primero lo vamos a tener verde, el segundo lo vamos a tener blanco, aceptamos, el tercero lo vamos a dejar de color, por ejemplo, azul, aceptamos, y el cuarto, finalmente, lo vamos a poner de color un poco más chillón, naranja, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí tenemos los 4 ciclos alcistas con sus correspondientes ciclos bajistas que en este caso no están, ¿no? Pero da igual porque queremos analizar y sacar las características y conclusiones de los ciclos alcistas. ¿Cuál es la primera que llama la atención? Yo creo que la rentabilidad. Si miramos el primer ciclo alcista, que es el verde, llega a un punto X superior al segundo ciclo, que es el blanco. Pero es que el blanco llega a un punto superior al azul, que es el tercero. Y el azul, a día de hoy, está en un punto superior al naranja, que es el cuarto, ¿vale? Entonces estamos viendo que dentro de los diferentes ciclos alcistas que se han llevado a cabo en Bitcoin, estamos viendo que cada vez el beneficio por ciclo es menor, ¿vale? ¿Es un punto negativo? Pues no, hace mucha referencia a lo que he comentado anteriormente con los halvings, la adopción, la menor volatilidad, etcétera, etcétera. Otro elemento importante que podemos ver solo analizando los ciclos, así a simple vista, es ver que la duración cada vez es mayor. El primer ciclo llega a un espacio temporal, el siguiente llega a otro mayor, el tercero llega a uno mayor y el cuarto de momento está en uno mayor, ¿no? Claro, no sabemos si esto de aquí, esta etapa final, ya forma parte de otro ciclo bajista, de un ciclo en rango, etcétera, etcétera, pero da igual, como mínimo podemos mirar hasta aquí, que es el máximo, y ya vemos que es superior al ciclo anterior, ¿ok? Entonces, segunda característica, los ciclos cada vez son más largos, son menos agresivos en cuanto a rentabilidad y 2, son más largos. Otra característica importante que tenemos que tener en cuenta en los ciclos es un poco analizar las correcciones que se forman en los mismos. Esto lo veremos
también perfectamente a través de este ejercicio que estamos haciendo, pero podemos ver cómo en todos los ciclos tenemos las típicas correcciones que no podemos ver directamente porque son, pues bueno, pequeñas velas diarias, velas correctivas mayores en gráfico de 4 horas y en 1 hora más, ya sabéis, multi-time frame analysis, ahora lo especificaremos, pero sí que es cierto que vemos diferentes momentos, uno aquí, otro aquí en el primer ciclo, donde el movimiento correctivo es mayor. En el tercer ciclo, o sea, en el segundo ciclo, uno aquí, otro aquí y otro aquí. En el cuarto ciclo, uno en el inicio también, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. En el quinto ciclo, bueno, tenemos todo este periodo de rango y tenemos este gran periodo de aquí, ¿no? Pero como veis, estamos viendo como las correcciones en un inicio son 2, en otro son 3, luego tenemos unas 4 o 5 y en el ciclo actual en el que estamos, pues tenemos 2 grandes correcciones. Más que muchos pullbacks más desarrollados, tenemos 2 grandes correcciones laterales que destacan por encima de las demás, ¿no? Esta es otra característica importante, entender que las correcciones siempre han formado parte de los ciclos y siempre tienen en cuenta momentos transitorios más largos de acumulación y de consolidación, ¿no? Claro, ¿esto por qué es importante entenderlo? Bueno, primero hay que tener en cuenta las características de los ciclos. Ya hemos comentado 3. Primero, la rentabilidad es menor cada vez. Segundo, la duración es mayor cada vez. Y tercero, las correcciones cada vez son mayores también, ¿ok? Entonces, ¿esto para qué te puede servir? Bueno, pues para entender que el comportamiento es natural, es normal, para entender que si estamos en un periodo correctivo, en un periodo de caída, en un periodo en el que el mercado, por ejemplo, aquí podemos tener uno grande, aquí podemos tener otro, ya hablando del ciclo anterior, es normal este tipo de momentos en los que te puede hacer dudar, pero claro, si tú entiendes las características de un ciclo, cada cuánto se forma un ciclo, si venimos de un halving, si no venimos de un halving, como veis, al final todo se retroalimenta. Y si tú estás formando una corrección en medio de un movimiento, por ejemplo, esta situación de aquí, venimos de un halving, sabemos que el halving se forma a mitad de ciclo y sabemos que en las anteriores ocasiones, después del primer bull run del halving, ha venido otro gran bull run. Pues claro, si tú estás viendo que el precio inicia una corrección en este punto de aquí, o en este punto de aquí, o incluso en este punto de aquí, tú puedes decir, vale, sí, esto es una corrección mayor, no es una caída o un cambio de tendencia, es una corrección mayor, ¿de acuerdo? Entonces nada, esto es muy fácil decirlo a toro pasado, pero al final, ¿cuál es una de las primeras características que hemos comentado anteriormente durante el curso? Si podemos predecir lo que va a pasar a posteriori, es porque somos capaces de analizar lo que ha pasado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de elementos, este tipo de situaciones, este tipo de análisis o de ejercicios, llamadlo como queráis, tenemos que hacerlos en nuestro día a día, porque son imprescindibles, porque de esta manera tú ya entiendes, ya no es solo para entender que una corrección intermedia en un gran ciclo alcista significa eso, una corrección, no es solo para eso, es ya directamente para que cuando te hablen de Bitcoin, cuando te comenten algo sobre Bitcoin, tú puedas tener argumentos suficientes como para decir, no, la rentabilidad cada vez es menor, sí, pero por esto y por esto, ¿vale? Así que estas son las 2 primeras características. Vamos a pasar ya con la tercera, ¿vale? El multi-time frame análisis. Es de vital importancia, ¿ok? Es de vital importancia porque hasta ahora lo que hemos hecho es detallar, es comentar todos los elementos importantes que a ti te van a poder permitir hacer un análisis riguroso sobre el precio. En cualquier activo, pero más especificando en criptomonedas, porque hemos adaptado los indicadores, las candlesticks, los targets, todo lo hemos adaptado a las criptomonedas. Pero claro, el multi-time frame analysis es una parte vital de nuestro análisis del precio, porque tú a través del mismo puedes anticiparte a diferentes situaciones. Como por ejemplo, aquí tenemos un momento, vamos a echar para atrás, lo vamos a poner aquí, yo creo que aquí ya queda bien. En este punto de aquí, tenemos un nivel de resistencia y ahora ya vamos a ir tocando diferentes conceptos que ya hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Tenemos un nivel de resistencia muy claro en los 45.000 en Bitcoin, ¿ok? Es esta línea horizontal de aquí, como veis hemos tocado por aquí un par de veces, por aquí hemos tocado, por aquí hemos tocado, por aquí prácticamente hemos rozado, pero bueno, el nivel se basa simple y llanamente en los anteriores toques, ¿vale? Es un nivel importante, es un nivel con el que hemos contactado más veces, no son los 41.000, que es un nivel más clave aún, pero sí que es cierto que es un buen nivel, ¿no? Entonces, vemos como el precio
vamos a echar para atrás. Después de un movimiento bajista, ¿veis? Un impulso. Volvemos con lo de siempre, impulso, onda número 1, onda número 2, onda número 3, 4. Después de esta onda número 5, hace un movimiento impulsivo, ¿vale? Y aquí en gráfico diario estamos empezando a ver desaceleración. Claro, desaceleración, nivel encima de resistencia, vamos uniendo diferentes términos, peligro, ¿vale? Y además vemos una especie de candlestick, como veis, vemos un par de dojis, estas dos velas de aquí, y la siguiente es una especie de high test barra envolvente. Claro, esto te puede estar indicando, cuidado porque voy para abajo, voy a corregir, pero se te queda un poco a medias la situación. ¿Por qué? Pues porque tú necesitas ver algún tipo de confirmación. Entonces, si de aquí tiras de Multi-Time Frame Analysis, por ejemplo, bajas la temporalidad y la pones en 4 horas, ¿tú qué estás viendo antes de que el movimiento empiece a caer de verdad? Tú aquí, ¿qué estás viendo? Que el precio ya se está dando la vuelta en 4 horas. ¿Por qué? Pues porque está haciendo un doble techo en un nivel de resistencia diario, ¿vale? En 4 horas estamos viendo un doble techo en un nivel de resistencia diario. Además, esto es lo que te confirma el doble techo, pero fijaros este movimiento correctivo de aquí, esta especie de canal. El precio es lo mismo, este movimiento de aquí, que este de aquí. ¿A que no? ¿A que veis claramente la falta de fuerza, la falta de decisión, todas las velas de desaceleración, incluso velas bajistas? Pues bien, el Multi-Time Frame Analysis te permite identificar una zona importante, bajar la temporalidad y anticiparte a un movimiento. ¿Por qué? Pues porque tú aquí, en este punto de aquí, tú ya estás viendo un movimiento de reversión, doble techo y envolvente bajista en 4 horas. Entonces tú aquí puedes tomar una decisión, y esto es solo un ejemplo, luego ya enseñaremos alguna que otra estrategia, pero tú aquí puedes tomar la decisión, de hecho en el canal lo hicimos, de buscar una entrada y poner un stop loss, por ejemplo, por encima del máximo. Y luego os enseñaré, ¿vale? No os preocupéis. Claro, antes de que se confirme el cierre diario, es decir, estamos a 10 de febrero a las 17 horas, pues antes de que se confirme el cierre del 10 de febrero, que es un cierre bajista, aquí lo tenemos, 10 de febrero, tú ya estás dentro de la posición. ¿Ves? Claro, si tú has analizado con Multi-Time Frame Analysis, tú te has anticipado a esto. ¿Por qué? Pues porque has tenido información extra. Si tú te esperas al cierre diario, vale, perfecto, vas a poder meter el trade, lógico, porque tú tienes aquí una vela de reversión, una envolvente bajista y tal, y pones la entrada. Y la pones igual, de la misma manera, stop loss por encima y a ver hasta dónde llegamos. Luego te enseñaré a poner targets, ¿no? Pero fijaros, el precio sigue cayendo y se da la vuelta realmente. Resultado, entrando en gráfico diario te llevas un 2%, lo cual pues no está nada mal, pero claro, entrando en gráfico de 4 horas te llevas un 3,5% pasado, un 3,60%. Entonces, claro, en un trade concreto, en un momento concreto del mercado, igual no es tan notorio, porque, bueno, pues un 1,5% de diferencia, pues tampoco hay problema, ¿no? Pero claro, si tú este ejercicio lo llevas haciendo y lo haces de manera diaria, en cualquier fase de mercado, en cualquier momento, tú te puedes beneficiar de manera constante de todos estos movimientos. ¿Cómo se lleva esto? Pues vamos a poner otro ejemplo si queréis, pero al final es detectar una zona importante, por ejemplo, un nivel de resistencia, detectar algo en gráfico diario, como por ejemplo una desaceleración, y decir, oye, voy a bajar una marcha, voy a bajar una temporalidad o dos, o las que consideréis, para ver si me está dando pistas de algo. ¿Ok? Por ejemplo, y esto lo podemos hacer en todas las temporalidades, tenemos aquí un gráfico semanal, ¿vale? En este punto de aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo la media móvil de 20 semanal está formando o está intentando aguantar como zona de soporte dinámico, ¿no? Si cogemos el gráfico diario, vamos a ponerle un momento, ¿qué estamos viendo? Hombre, pues estamos viendo como el precio, después de hacer la onda número 1, la onda número 2, la onda número 3, la onda número 4 en forma de pullback complejo, lo hemos comentado anteriormente, pues oye, de algún modo tienes que finalizar ese pullback. ¿Cómo lo puedes finalizar? En forma de doble suelo, por ejemplo. Es una posibilidad, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos viendo? Fijaros, pam, doble suelo. Antes de que cierre la vela semanal, en gráfico semanal no tenemos toda la vela desarrollada, pero antes de que cierre la vela semanal, nosotros ya hemos visto aquí un doble suelo. Entonces ya podemos decir, oye, estamos en el nivel de 41.000, lo cual es un nivel de soporte-resistencia. Ya lo hemos detectado anteriormente. Fijaros, un toque por aquí, otro toque por aquí, otro toque por aquí. Veníamos de este toque por aquí. Estamos en una onda impulsiva. Bueno, venimos de una onda impulsiva, hemos hecho una onda correctiva y estamos viendo un doble suelo en gráfico diario. Pues es posible que este gráfico semanal realmente dé la continuación. Fíjate cómo está el gráfico semanal en el momento en que vemos el doble suelo diario. Fíjate qué poco desarrollado está. Esto no es una señal para entrar aún. ¿Por qué? Pues hombre,
¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo el gráfico semanal se levanta, hace un pullback y quiere buscar una continuación. Sí, es posible, pero de momento la vela anterior es una vela bajista. Esta es de desaceleración. Esto no te indica una vela de entrada, te indica el primer paso para entrar. Pero si tú detectas esta vela y dices, oye, voy a ver qué hay en gráfico diario, ponemos gráfico diario y vemos un doble suelo, ya podemos entrar. Ya podemos entrar sin ningún problema. Entrada en algún punto de esta zona de aquí, stop loss por debajo y ya pues posteriormente que pase lo que tenga que pasar, pero tú ya te has anticipado. Y como veis, la semana, fijaros qué bien cierra. La semana cierra bastante más arriba de la zona de entrada. De hecho, cuando ha cerrado la semana, la rentabilidad de este trade ya es de un 1,5% casi. Claro, si tú tienes que esperar al cierre de la semana, imagínate tener que entrar ahora. Ponemos así. Imagínate tener que entrar ahora, cuando ya ha cerrado la semana, encima el stop loss por debajo, claro, en este punto estás en break-even, o sea, ni ganas ni pierdes, y de la otra manera, entrando con multi-time frame analysis, estás 1,33% arriba, ¿vale? Luego, vale, el mercado continúa, etcétera, etcétera, perfecto, pero ¿cuánta rentabilidad hubieras tenido entrando con la vela semanal? Pues bueno, si hubieras cerrado máximos, ya sabemos que no es así, pero solo un ejercicio para poner una posibilidad. Imaginaos, lo vamos a poner un poco más para abajo para no poner la típica de máximos. Cierras por este nivel de aquí porque luego ves que el precio pues empieza a caer, ¿vale? Cierras por este punto de aquí. Entrando en gráfico semanal, un 1,26%. Bueno, no está mal, pero claro, luego ves que entrando en gráfico diario un 5%, un 4%, perdonad. Claro, pues son pequeños detalles que te dicen, oye, igual puedo aprovecharme del patrón que esté viendo en gráfico semanal y bajar a gráfico diario para hacer un trade. O igual puedo aprovecharme del patrón que esté viendo en gráfico diario y bajar al gráfico de 4 horas o de 1 hora para meter un trade. Pues esto es lo que vamos a ver en la siguiente lección. En la siguiente lección vamos a hablar de diferentes estrategias, algunas antes de que empiece el movimiento y otras después. Para poneros un ejemplo muy rápido, os voy a enseñar una estrategia para entrar aquí y otra para entrar aquí. ¿Qué significa esto? Pues que entraremos antes de que empiece la onda, lo cual es más arriesgado pero genera mayor rentabilidad, y también podremos y sabremos entrar una vez ya ha empezado la onda y estamos haciendo el primer pullback, lo cual es mucho más seguro porque ya hemos confirmado ese cambio de tendencia, pero genera menos rentabilidad. Las cosas son así, ¿vale? Así que podrás elegir entre estas dos estrategias y utilizar la que más te guste.